Capítulo 38. Galaaditis, Galaad, Gamala, Gerasa. Así llegaron a la comarca de Galaaditis. Allí se habían detenido Abraham y Lot, y hubo aquí una repartición de tierras entre ellos. Jesús recordó esto, y les dijo que no hablasen de la curación de los leprosos para no irritar a nadie, y que debían portarse ahora prudentemente para no despertar la suspicacia de otros, puesto que los nazarenos habían hecho mucho ruido y despertado el enojo en otros. Dijo que el sábado siguiente quería enseñar de nuevo en Cafarnaúm. Allí verían lo que es el amor del prójimo y la gratitud de los hombres. Les anunció que lo recibirían de muy diferente manera que cuando sanó al hijo del centurión. Habrían andado algunas horas hacia el noreste en un recodo del mar cuando llegaron frente a Galaad al sur de Gamala. Había aquí paganos y judíos como en la mayoría de estas ciudades. Los discípulos hubieran deseado entrar, pero Jesús les dijo que si iba él con los judíos de aquí, no le darían nada, y le recibirían mal, y si entraban en casa de los paganos murmurarían los judíos, y lo calumniarían. Dijo que esta ciudad sería destruida y que era muy mala. Los discípulos hablaron también de un cierto Agabus, un profeta que vivía ahora de Argob, en estas regiones, que de tiempo atrás tenía visiones de la misión de Jesús, y que había profetizado de él no hace mucho. Más tarde fue un discípulo. Jesús les dijo que sus padres eran herodianos, y que le habían educado en esa misma secta, pero que se había convertido. Añadió Jesús que estas sectas eran sepulcros blanqueados, que por dentro estaban llenos de podredumbre. Estos herodianos estaban de la parte oriental del Jordán, en Perea, Traconítidis, e Iturea especialmente. Se mantienen ocultos, llevan una vida tenebrosa, y se ayudan unos a otros secretamente. Acuden muchas pobres gentes a ellos, y ellos, aparentemente, las ayudan, porque en lo exterior son muy farisaicos, trabajan secretamente por la libertad de los judíos del yugo de los romanos, y son partidarios de Herodes. Hacen obra tenebrosa, como entre nosotros los masones. Tuve el convencimiento, por las palabras de Jesús, de que ellos se mostraban muy observantes y santos, pero que eran hipócritas y fingidos. Jesús permaneció con los discípulos en un albergue de publicanos. Había aquí muchos publicanos reunidos a quienes los paganos pagaban impuestos por las mercaderías que introducían al país. Parecía que no lo conocían. Jesús no les habló. Enseñó aquí de la proximidad del reino y del Padre que envía a su Hijo a la viña, y les dio a entender muy claramente que Él era el Hijo, añadiendo que todos aquellos que hacían la voluntad de su Padre eran hijos de Dios. Con esto quedó algo oculto lo que les había manifestado antes claramente. Los exhortó al bautismo. Se convirtieron algunos y preguntaron si debían hacerse bautizar por los discípulos de Juan. Él les respondió que esperasen hasta que fuesen allá a bautizar sus propios discípulos. Los discípulos preguntaron hoy si su bautismo era diferente del de Juan, porque ellos habían recibido el de Juan. Jesús hizo una diferencia y llamó al de Juan una purificación de penitencia. En esta enseñanza con los publicanos, hubo una referencia a la Trinidad, hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en una unidad, pero lo dijo en otra manera. Los discípulos de aquí no se extrañaban de tratar con los publicanos. Como Jesús había estado con los esenios en Nazaret, y los fariseos le reprochaban esto mismo, preguntaron ellos algo sobre los esenios, y he oído que Jesús preguntando varias cosas indirectamente, los alababa. Así, mencionando las faltas que se cometían contra el amor del prójimo y la justicia preguntaba, ¿hacen los esenios esto? ¿Hacen acaso los esenios aquello otro? Al llegar cerca de Galaad salieron algunos endemoniados gritando, mientras corrían hacia una comarca desierta. Estaban abandonados y robaban y asaltaban a las gentes de los alrededores, matando y cometiendo toda clase de fechorías. Jesús los miró, los bendijo desde lejos, y de pronto se callaron, se vieron libres y acudieron a postrarse a sus pies. Jesús los exhortó a la penitencia y al bautismo, y les dijo que esperasen hasta que sus discípulos bautizasen en Ainón. Alrededor de Galaad, era un terreno pedregoso sobre un suelo blanquizco y deleznable. Se dirigió Jesús con los suyos hacia la montaña en cuyo extremo sur está la ciudad de Gamala en dirección noroeste respecto del mar de Galilea. Pasó por Gerasa, que se veía en lontananza, camino de una hora, en una hondonada, y que tenía en torno unos pantanos formados por las aguas detenidas por un dique,
que corrían entre peñascos al mar de Galilea. Jesús habló con los discípulos de este lugar. Cierto profeta había sido burlado a causa de su rostro algo deforme, y les había dicho: «Oíd vosotros, que os burláis de mi persona. Vuestros hijos quedarán obstinados cuando venga uno más grande que yo, que enseñará y sanará aquí, y ellos no se alegrarán de la salud, por la pena que tendrán a causa de la pérdida de animales inmundos». Era una profecía sobre Jesús, referente a la entrada de los demonios en los cerdos de los gerasenos. Jesús habló también de lo que le esperaba en Cafarnaúm. Los fariseos de Séforis, irritados por su enseñanza sobre el matrimonio, habían enviado mensajeros a Jerusalén, y los nazarenos se habían unido a ellos en sus quejas, y ahora hay en Cafarnaúm una cuadrilla de fariseos de Jerusalén, de Nazaret y de Séforis para espiar a Jesús, contradecirle y disputar con él. En este camino se encontraron con grandes caravanas de gente pagana con mulos y bueyes, de gruesas bocas, que caminaban con la cabeza inclinada por los pesados y anchos cuernos. Eran mercaderes que venían de Siria, e iban a Egipto y que en parte pasaban el río en Gerasa y en Parre más arriba, por los puentes del Jordán. Había mucha gente que se había agregado a la caravana para oír al profeta, y así una parte acudió a Jesús y preguntaron si el profeta enseñaría en Cafarnaúm. Él les dijo que no fueran ahora a Cafarnaúm, sino que se estacionaran en la ladera de la montaña, junto a Gerasa, que el profeta pasaría por allí. Él habló de tal manera con ellos, que preguntaron: «Señor, ¿eres también un profeta?». Y por su aspecto se pusieron a pensar si no sería él mismo el profeta. Cuando Jesús entró con los discípulos en un albergue, cerca de Gerasa, había un tumulto tal de paganos y viajeros, que se retiró de allí. Los discípulos hablaron con los paganos del profeta y los instruyeron. Gerasa está situada en la bajada de un valle, como a hora y media del mar de Galilea. Es más grande e importante que Cafarnaúm, con mezcla de paganos, como casi todas las ciudades de los contornos. Veo templos. Los judíos son la minoría y son oprimidos, con todo, tienen su escuela y sus maestros. Hay mucho comercio y manufactura, porque pasan por aquí las caravanas de Siria y de Egipto. Delante de la puerta he visto un largo edificio, como de un cuarto de hora de camino, donde fabricaban largas barras y caños de hierro. He visto que fabricaban las barras planas, y luego las unían soldándolas y redondeándolas. También hacían caños de plomo. No trabajaban quemando troncos de leña, sino una especie de ladrillos negros que sacaban de la tierra. El hierro les llegaba de Argob. Los viajeros paganos se habían estacionado al norte de Gerasa, en la parte sur de la montaña. En una ladera. Había paganos y judíos que se mantenían apartados de los demás. Los paganos vestían diferente de los judíos, tenían ropas hasta la mitad de las piernas. Debía haber ricos entre ellos, porque he visto mujeres que tenían los cabellos recogidos con una gorra de perlas y piedras preciosas. Otras tenían el velo y los cabellos afuera, recogidos, como formando un cestillo, adornado con perlas. Jesús se dirigió a esta ladera y enseñó a las gentes. Caminando, mientras iba de un grupo a otro, o parándose ya en uno ya en otro. Caminaba y enseñaba como en conversación con viajeros. Usaba preguntas y enseñaba con las respuestas. Preguntaba: ¿de dónde sois? ¿Qué os mueve a viajar? ¿Qué esperáis vosotros del profeta? Y les decía cómo tenían que hacer para hacerse partícipes de la salud. Decía: dichosos los que de tan lejos vienen a buscar la salud. Hay de aquellos entre los cuales está la salud, y no la reciben. Les explicó las profecías del Mesías, la vocación de los infieles, y contó el llamado de los 3 reyes magos, de lo cual tenían ellos conocimiento. Entre los de la caravana había algunos de la región de Edesa, donde el siervo del rey Abgaro había llevado la carta y el retrato de Jesús, y pernoctado en el horno de ladrillos. Jesús no sanó aquí a ningún enfermo. La gente en general era buena. Con todo había una parte a la cual le pesaba haber tomado parte en el viaje, se había imaginado una cosa muy diferente del profeta, según sus sentidos y gustos. Después de esta enseñanza fue Jesús con los 4 discípulos a comer con un maestro judío fariseo, que vivía delante de la ciudad, y le había invitado, y que por soberbia no había aparecido en su enseñanza a los paganos. Estaban presentes otros fariseos de la ciudad. Recibieron a Jesús cortésmente, pero con hipocresía,
y en la mesa se presentó la ocasión para decirles de una vez toda la verdad. Un esclavo pagano trajo una hermosa fuente variopintada con una torta de confituras artísticamente hecha, formando figuras de pájaros y flores, para depositarla sobre la mesa. Uno de los fariseos promovió un tumulto diciendo que en la fuente había algo de impuro, rechazó al pobre esclavo, lo injurió y lo mandó afuera. Jesús dijo entonces: no es la fuente, sino lo que está dentro, lo que está lleno de impureza. El dueño de la casa replicó: tú te equivocas, la confitura es absolutamente pura y muy costosa. Jesús quería decir tanto como esto: es muy impuro, pues esto no es sino un compuesto de sensualidad amasado con el sudor, la sangre, los huesos y las lágrimas de las viudas, los huérfanos y los pobres. A continuación les dirigió una severa reprensión a su conducta de derroche, avaricia e hipocresía. Ellos se irritaron mucho y como no pudieron replicarle, abandonaron la casa todos, menos el dueño de ella, que continuó halagando a Jesús, porque tenía a consigna de espiarlo para llevarlo a la reunión que los fariseos pensaban celebrar en Cafarnaúm. Hacia la tarde enseñó nuevamente a los paganos, junto a la montaña. Al preguntar si debían hacerse bautizar por los discípulos de Juan y al manifestar el deseo de establecerse en esta región, les aconsejó Jesús que en cuanto al bautismo esperasen un poco hasta que estuviesen mejor instruidos, y en cuanto a lo demás, se fuesen al otro lado del Jordán, en la Alta Galilea, en la región de Adama, donde había paganos bien instruidos y gente buena, donde pensaba él ir dentro de poco a enseñar. Continuó su instrucción a la luz de las antorchas. Después los dejó y caminó por la orilla del mar hasta un lugar donde los criados de Pedro le esperaban con una barca. Era ya muy tarde, y los 3 criados de Pedro usaban teas encendidas cuando se embarcaron a una media hora de Betsaida Julias. La barca donde subió Jesús la habían acomodado Pedro y Andrés con sus siervos para Jesús. Estos eran no solo pescadores y marineros, sino que sabían hacer sus barcas. Pedro tenía 3 de estas barcas, una de ellas tan grande como una casa. La barca que hizo para Jesús podía contener como 10 hombres y por el ancho y largo tenía forma de un huevo. La parte delantera y la posterior estaban cerradas, y se podía guardar allí lo necesario, y había comodidad para lavarse los pies. En medio se alzaba el mástil, y desde los bordes salían pértigas que iban al mástil. Sobre las pértigas se enderezaban las velas. En tomo del mástil estaban los asientos. Desde esta barca enseñó Jesús muchas veces, y muchas navegó de una a otra orilla entre las otras naves. Las naves grandes tenían en torno del mástil pabellones redondos en forma de terrazas, como galerías, unas sobre otras, desde donde se podía ver, y arriba se podía uno retirar a solas. En las pértigas que iban al mástil había resaltos para poder subir, y a ambos lados de la nave había cajones como lastre o balsas para que la nave no volcase en las tormentas, y con las cuales se aligeraba la nave o se hundía a voluntad del conductor. A veces estos cajones estaban llenos de agua, a veces flotaban vacíos. También solían meter allí los pescados. Se podían acomodar tablas delante y detrás de estas naves para llegar mejor a las balsas, o pasar de una nave a otra o recoger las redes. Cuando no pescaban usaban estas naves para pasar caravanas de mercaderes. Los siervos de estos pescadores y marinos eran en su mayor parte esclavos paganos. Pedro tenía cierto número de ellos a su servicio. Capítulo 39. Jesús en casa de Pedro. Medidas de los fariseos. Jesús desembarcó arriba de Betsaide, no lejos de la casa de los leprosos, donde le esperaban Pedro, Andrés, Juan, Santiago el menor y Felipe. Jesús no entró en Betsaide, sino que anduvo con ellos por el camino más corto, sobre una altura, hasta la casa de Pedro, en el valle entre Betsaide y Cafarnaúm. Allí estaban María y las santas mujeres. La suegra de Pedro estaba enferma, en cama. Jesús la visitó, pero no la sanó aún. Le lavaron los pies y se preparó una comida, durante la cual la principal conversación fue que los fariseos de diversas escuelas de Judea y de Jerusalén habían mandado a 15 fariseos a Cafarnaúm para espiar las enseñanzas de Jesús. De los centros más grandes vinieron 2, de Séforis 1, y de Nazaret aquel hombre joven que varias veces había pedido a Jesús que lo admitiese entre sus discípulos y había sido rechazado. Había sido nombrado escriba por esa comisión, y hacía poco había contraído matrimonio. Jesús dijo a los discípulos:
¿Veis por quién me habéis rogado? Viene para espiarme, y pide ser mi discípulo. Este joven había querido ser discípulo por vanidad y adquirir fama, y como no fue recibido se había unido a los enemigos de Jesús. Estos fariseos debían permanecer largo tiempo en Cafarnaúm. De los llegados a Cafarnaúm, uno debía volver para referir, y el otro permanecer para espiar a Jesús. Habían celebrado una reunión y tenían delante de sí al centurión Zorobabel, al padre y al hijo preguntándole sobre su curación y la enseñanza que habían oído. No podían negar la curación ni rechazar su enseñanza, pero no se mostraron satisfechos del modo como había sucedido. Les irritaba que Jesús no hubiese estudiado con ellos, que anduviera con gente despreciada, como eran los esenios, pescadores, publicanos y pecadores, que no tuviera mandato de Jerusalén, que él no les preguntara a ellos, que eran sabios y doctores, que no fuera ni fariseo ni saduceo, que enseñara entre los samaritanos, y que sanara en día de sábado. En una palabra, no les gustaba, porque debían humillarse y avergonzarse si le reconocían como Mesías. El hombre joven de Nazaret era enemigo declarado de los samaritanos, a los que perseguía en toda forma. Los amigos y parientes de Jesús deseaban que no fuera Jesús a enseñar el sábado en Cafarnaúm. María estaba muy preocupada y expresó el deseo de que pasase a la otra parte del mar. En tales ocasiones Jesús solía contestar brevemente, sin mayores explicaciones. Había en Betsaide y Cafarnaúm grandes multitudes de enfermos, de paganos y de judíos. Varios grupos de viajeros que habían encontrado a Jesús al otro lado del mar, le aguardaban aquí. En Betsaide había grandes albergues abiertos cubiertos con juncos, separados, para los paganos y los judíos. En la parte superior estaban los baños para los paganos y en la parte inferior para los judíos. Pedro había recibido a muchos enfermos judíos en el circuito de sus posesiones y alrededor de su casa. Jesús sanó a muchos de ellos al día siguiente, muy de madrugada. Jesús le había dicho ayer tarde que dejase hoy su oficio de pescar, y le ayudase en la pesca de hombres, que pronto lo iba a llamar para ese oficio. Pedro obedeció, pero se encontraba en una angustia. A él siempre le pareció que la vida con Jesús era para él demasiado elevada, que no podría comprenderlo. Pedro creía, veía los milagros, daba todo lo que podía de buena gana, hacía todo con voluntad, pero siempre pensaba que él no era para tanto, que no servía para eso, que era demasiado simple, que no era digno, y a todo esto se mezclaba un secreto temor por su propio oficio y su negocio. También le era muy duro, cuando se burlaban de él, de que siendo un simple pescador alternaba con un profeta, andaba en pos de él y permitía que en su casa hubiese esa turba de gente que iba y venía, descuidando sus intereses. Todo esto batallaba dentro de Pedro. Él no era tan ardiente como Andrés y los demás, aunque lleno de fe y de amor a Jesús, pero era corto, humilde y acostumbrado a su trabajo, y se mantenía sencillo en su humilde ocupación. Jesús caminó con Pedro desde la casa, a través de la ladera del monte, hasta el extremo norte de Betsaide. Todo este camino estaba lleno de enfermos, paganos y judíos, aunque separados, y los leprosos puestos a distancia. Había allí ciegos, baldados, mudos, sordos, quebrados y judíos hidrópicos. Las curaciones se hacían con gran orden y con cierta solemnidad. Esta gente estaba allí desde hacía 2 días. Y los discípulos Andrés, Pedro y los demás a los cuales Jesús anunció su venida, los habían ordenado cómodamente, pues había en el camino algunos rincones apartados con sombra entre las rocas y en los jardines. Jesús enseñaba y sanaba a los enfermos, que eran traídos en grupos a su presencia. Varios querían confesar con él sus pecados, y Jesús se apartaba con ellos a solas. Ellos se hincaban, llorando y confesando sus culpas. Entre los paganos había algunos que habían cometido asesinatos y robos en su viaje. Algunos los dejaba Jesús yaciendo allí y pasaba a otros, y luego volvía a aquellos y les decía, levántate, tus pecados te son perdonados. Entre los judíos había adúlteros y usureros. Cuando él veía su arrepentimiento y les había impuesto la reparación, oraba con ellos, ponía sus manos sobre ellos, y se sentían entonces sanos. A muchos los mandaba bañarse. A algunos paganos los enviaba al bautismo o a los paganos convertidos de la Alta Galilea. Un grupo venía en pos de otro, y los discípulos guardaban el orden. Capítulo 40.
Cura en Betsaide a muchos enfermos. Jesús pasó a través de Betsaide, que estaba llena de gentes, como en una gran uno oía, y sanó a muchos enfermos en los albergues y en las mismas calles. En la casa de Andrés le habían preparado una refección. Aquí había también niños, la hijastra de Pedro de unos 10 años con otras niñas de su edad, y otras 2 niñas de 10 y de 8 años, respectivamente, y un hijito de Andrés vestido con túnica amarilla y cinturón. Con ellas había algunas mujeres de edad. Estaban bajo el techo de la casa y hablaban del profeta. Corrían, iban y volvían, mirando si estaba cerca el profeta. Estaban allí para verlo, porque ordinariamente los niños eran apartados en estas ocasiones. Jesús los miró al pasar y los bendijo. Después he visto a Jesús volver a la casa de Pedro y sanar a muchos enfermos. Creo que eran más de 100 las personas que sanó hoy, perdonándoles sus pecados y diciéndoles lo que debían hacer en lo sucesivo. He visto aquí que sanaba de diversos modos a los enfermos. Lo hacía así para enseñar a los apóstoles cómo debían hacerlo después ellos, y para la iglesia de todos los tiempos. En su modo de obrar y andar era como un hombre en la forma y en la figura. Nada había en estas curaciones de teatral o de espectacular. En todas las curaciones había siempre un pasaje gradual de la enfermedad y del pecado a la salud y al perdón. He visto que aquellos a los que ponía las manos sobre la cabeza o sobre los que oraba, sentían una conmoción interna de unos momentos, y se veían sanos después de una especie de desvanecimiento momentáneo. Los baldados se levantaban lentamente, echaban sus muletas a un lado y se hincaban de rodillas para agradecer, pero las fuerzas completas y el vigor entraba en ellos de a poco, en algunos a las pocas horas, en otros después de unos días. He visto a hidrópicos que apenas podían llegar a él y a otros que eran llevados. Les ponía la mano sobre la cabeza y en la región del estómago. Podían andar sanos después de su palabra, pero el agua se les iba luego poco a poco en sudor o en otra forma. Los leprosos perdían, ante su palabra, las costras enfermas, pero quedaban manchas encarnadas que desaparecían después de algún tiempo. Los que sanaban de la ceguera, mudez o de los oídos sentían al principio una sensación desacostumbrada por no haber usado esos sentidos. He visto a hidrópicos que se sentían sanos, pero que conservaban algún tiempo la hinchazón, que se les iba luego lentamente. Los que tenían convulsiones sanaban enseguida, los que tenían fiebre la perdían también de golpe, pero en general no se sentían de repente sanos, frescos y fuertes, sino que mejoraban como una planta reseca con el agua de la lluvia. Los endemoniados caían frecuentemente en desmayo breve, y luego se levantaban libres, pero con la mirada cansada e intranquila. Todo procedía con orden y quietud, y solo los incrédulos y los enemigos de Jesús podían encontrar en sus milagros algo que los atemorizaba. Los paganos que habían venido hasta aquí eran generalmente gentes que habían estado en el bautismo o predicación de Juan. Procedían de la Alta Galilea, donde los paganos habían ya oído a Jesús y visto sus milagros, y deseaban ser ellos instruidos y convertirse. Algunos tenían el bautismo de Juan, otros no lo tenían. Jesús no le mandaba a nadie la circuncisión. Enseñaba, cuando se le preguntaba, de la circuncisión de los afectos del corazón y de los sentidos y cómo debían portarse en adelante. Los exhortaba al amor del prójimo, a la templanza, a la mortificación, a cumplir los 10 mandamientos de Dios. Les enseñaba partes de una oración, como algunas peticiones del Padre Nuestro, y les prometía enviarles a los apóstoles. Capítulo 41. Jesús enseña y hace curaciones en Cafarnaúm. En la pasada tarde se veían banderas con los nudos de costumbre y colgajos de fruta sobre la sinagoga y en los edificios públicos, porque entraba el último día del mes Abé, y con el sábado empezaba el primer día del mes Eliuca. Después que Jesús hubo sanado a muchos enfermos judíos en Betsaide, se dirigió con los discípulos a la casa de Pedro, junto a Cafarnaúm, a donde habían acudido ya las mujeres y donde le esperaban de nuevo muchos enfermos. Había allí 2 sordos a quienes Jesús puso los dedos en los oídos. Trajeron a otros 2 que apenas podían caminar, que tenían los brazos inmóviles y los dedos hinchados. Jesús les puso las manos, oró con ellos, y tomándolos de ambas manos, movió los dedos, y quedaron sanos. La hinchazón permaneció y desapareció después de algunas horas. Los exhortó a usar sus manos en adelante para la gloria de Dios, pues por causa de pecados habían quedado en ese estado.
Sanó a muchos aún y después marchó para el sábado a la ciudad. Había allí una gran multitud. Habían dejado libres a los endemoniados, que corrían por las calles al encuentro de Jesús y clamaban en pos de él. Jesús les mandó callar y salir de ellos. Entonces quedaron callados, y silenciosos acompañaron a Jesús a la sinagoga, con maravilla de todos los presentes, y escucharon su enseñanza allí dentro. Los fariseos, especialmente los 15 que habían venido para espiar, estaban sentados en torno de su asiento y le trataban con fingida reverencia. Le dieron los rollos de la Escritura. Jesús enseñó sobre Isaías, capítulo 49, de que Dios no ha olvidado a su pueblo. Leyó, aunque una mujer olvide a su hijo, Dios no olvidará a su pueblo, y lo explicó con lo que sigue: Dios no puede, por la perversidad de los hombres, ser impedido de compadecerse de los desamparados. Es llegado el tiempo del cual el profeta habla, que ve siempre los muros de Sión. Ahora es el tiempo en que los destructores tienen que huir, y vienen los maestros de obra. Él juntará a muchos para adornar su santuario. Muchos se harán piadosos y buenos, muchos serán bienhechores y guías del pobre pueblo, de modo que la sinagoga infructuosa tendrá que decir: ¿quién me ha criado todos estos hijos? Los paganos se convertirán a la iglesia y los reyes la servirán. El Dios de Jacob quitará al enemigo, a la perversa sinagoga su gente, y dejará a aquellos que se harán culpables, como asesinos del Salvador, que se irriten y se destrocen entre ellos. Todo esto lo refirió a la destrucción de Jerusalén, si no recibía ahora el reino de la gracia. Dios pregunta: si se ha apartado de la sinagoga, si tiene una carta de repudio, si ha vendido a su pueblo. Sí, por causa de los pecados fue vendido. Las sinagogas son desechadas por causa de sus delitos. Él ha llamado y advertido, y nadie se dio por entendido. Dios es poderoso, puede remover cielos y tierra. Isaías 50:1. Todas estas cosas las refirió Jesús a su tiempo. Demostró que todo se había cumplido, que su Padre le había enviado a él, para anunciar la salud y traerla, y para juntar a los dejados por la sinagoga y a los pervertidos por ella. Cuando Jesús dijo las palabras de la Escritura, aplicándolas a sí mismo, que Dios, el Señor, le había dado una lengua sabia para llevar a los dejados y a los extraviados al camino, que le ha abierto desde temprano los oídos para oír sus mandamientos. Y que él no había contradicho, cuando Jesús dijo estas cosas, las tomaron los fariseos tal como sonaban naturalmente y decían que se alababa a sí mismo. Aunque estaban penetrados de su enseñanza y después de oír decían: nunca profeta alguno ha hablado así, con todo murmuraban luego uno a otro en los oídos. Jesús explicó todavía las palabras del profeta, de que él se había tomado trabajo por ellos, que se había dejado pegar en el rostro y había dejado azotar su cuerpo, y sufrido la persecución, y sufrirá aún más. Habló del maltrato en Nazaret, diciendo que quien pudiera condenarle, se adelantara. Todos sus enemigos envejecerán, y se marchitarán en sus enseñanzas, y el juez vendrá sobre ellos. Los que temen a Dios, que oigan sus palabras; los ignorantes sin luz rueguen a Dios por luz y esperanza. El juicio vendrá y los que han encendido el fuego perecerán. Isaías 50:1. Todo esto lo refirió a la destrucción del pueblo judío y de Jerusalén. Los fariseos no pudieron contradecir ni una de sus palabras. Oían callados, solo se hablaban al oído, y escarnecían, aunque se sentían heridos y conmovidos. Luego Jesús explicó algo más sobre Moisés, y esto viene siempre por último, y añadió una parábola, hablando en esto más para sus discípulos. Y especialmente para el joven escriba nazareno y traidor. Era la parábola de los talentos que Dios da, porque este joven estaba muy pagado de su ciencia. Interiormente he visto que quedó herido y avergonzado, pero no se mejoró. Jesús no dice las parábolas del todo como están en el Evangelio, pero muy parecidas. Delante de la sinagoga sanó a algunos enfermos, y fue con sus discípulos fuera de la puerta, hacia la casa de Pedro. Habían venido Natanael Chast, Natanael de Caná y Tadeo desde Caná a la fiesta del sábado. Tadeo viaja a menudo, porque negocia en el país con redes de pescadores, velas de naves y sogas. La casa se llenó de nuevo de enfermos durante la noche. Aparte se encontraban varias mujeres con flujo de sangre. Otros trajeron mujeres enfermas todo envueltas en telas, sobre camillas. Aparecen pálidas y míseras, y desde tiempo esperaban a Jesús.
Esta vez puso sus manos sobre ellas y las bendijo, a las que estaban en camillas las mandó levantarse y desatarles las vendas. Unas ayudaban a las otras. Las exhortó y las despachó sanas. En la noche se retiró Jesús a orar solo. Los fariseos espías de Cafarnaúm no habían manifestado públicamente su intento. Al centurión Zorobabel lo habían interrogado privadamente. Se mantenían aquí con otros pretextos, como otros fariseos, por la festividad del sábado, por ser un lugar donde había un maestro de fama, y también porque muchos suelen venir a la región de Genesaret por razón de comercio, o por la belleza del lugar a descansar en esta región de fertilidad privilegiada. A la mañana siguiente, muy temprano, fue Jesús de nuevo a Cafarnaúm. Había muchísima gente y enfermos reunidos en torno de la sinagoga, de los cuales sanó a muchos. Cuando entró en la sinagoga, donde estaban ya reunidos los fariseos, empezaron a gritar los endemoniados, y uno especialmente, que era furioso, se adelantó hacia Jesús, gritando: ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Tú vienes para perdernos. Yo sé que eres el Santo de Dios. Mandóle el Señor que callase y saliese de allí. El hombre cayó al suelo y se agitó con furia, pero el diablo tuvo que salir gritando. El hombre se encontró sano, y se hincó delante de Jesús. Dijeron entonces muchos, especialmente los discípulos, para que lo oyeran los fariseos, que se irritaron por ello: ¿qué nueva enseñanza es esta? ¿Quién será este que hasta tiene fuerza y poder sobre los espíritus inmundos? Había tanta gente reunida y tantos enfermos dentro y en derredor de la sinagoga, que Jesús fue a enseñar a un lugar donde podía volverse a los que estaban dentro y fuera en el vestíbulo. En torno de él estaban los fariseos en el interior, y Jesús, mirando hacia afuera, enseñaba al pueblo, ya se dirigía a los de adentro, ya a los de afuera. Los pórticos de la sinagoga estaban abiertos y los oyentes llenaban no solo el vestíbulo sino los techos de los edificios, en torno de la sinagoga, a los cuales habían acomodado escaleras para subir. Debajo había tiendas y celdas para los que oraban y hacían penitencia. Para los enfermos habían preparado lugares aparte. Jesús enseñó de nuevo muy vivamente de Isaías y aplicó todo a su tiempo y a su persona. Los tiempos se cumplieron y el reino se acerca. Siempre habían sentido ansias del cumplimiento de las profecías y habían pedido profetas y suspirado por el Mesías, para que viniera a quitarles la carga, pero cuando está con ellos no le querrán, porque él no será como se lo imaginan en sus equivocadas ideas. Indicó las señales de los profetas según habían deseado que se cumpliesen, cosas que habían leído en las escuelas, en las escrituras, y por las cuales habían orado y pedido. Les mostró que se habían cumplido las señales. Les dijo: los baldados caminarán, los ciegos verán y los sordos oirán. ¿Acaso no ha sucedido? ¿Qué quieren estos paganos que han venido a la enseñanza? ¿Qué gritan los endemoniados? ¿Por qué alaban a Dios los sanados de sus males? ¿Acaso no me persiguen los malos? ¿Acaso no me espían los que me rodean? Ellos habrán de echar afuera al hijo del dueño de la viña y lo matarán, y luego, ¿qué les sucederá a ellos? ¿No queréis recibir la salud? Pues no irá perdida. Vosotros no podréis impedir que vaya a los pobres, a los enfermos, a los pecadores, a los publicanos, a los arrepentidos, a los paganos, lo que vosotros no queréis recibir. De este tenor fue el conjunto de su predicación. Dijo también: vosotros tenéis como un profeta a Juan, a quien han tomado preso. Id a él, a su prisión, preguntadle qué camino ha preparado él, de quien ha dado testimonio él. Mientras así hablaba, el enojo de los fariseos había crecido sobremanera y susurraban y murmuraban entre sí. Trajeron a 8 hombres medio enfermos y a 4 nobles que padecían de enfermedad impura. Eran de Cafarnaúm, y los pusieron en un lugar del vestíbulo donde Jesús los podía ver y pudieran ellos oír su voz. No podían ser traídos sino a un lado por razón de su enfermedad. Como ahora todo estaba ocupado con la multitud de oyentes, no pudieron acercarse y entonces alzaron a estos enfermos sobre una muralla en alto, y luego se abrieron camino entre la multitud, la cual se apartaba por tratarse de enfermos impuros. Cuando vieron esto los fariseos, se irritaron mucho y murmuraban contra la osadía de esta gente, a la que tachaban de pecadores públicos, que padecían de enfermedades impuras, y alzaron la voz diciendo que era un desorden que semejante gente se acercara a ellos.
Como estas palabras llegaron a oídos de los enfermos, estos se pusieron tristes, pensando que si Jesús conocía su enfermedad no iba a querer sanarlos. Estaban llenos de arrepentimiento y hacía tiempo que deseaban ser socorridos. Cuando Jesús oyó las murmuraciones de los fariseos, se volvió afuera con la mirada, hacia donde estaban estos enfermos tristes y habiéndoles les dijo, vuestros pecados os son perdonados. Entonces estos hombres se desataron en lágrimas, mientras los fariseos comenzaron a murmurar con enojo, ¿cómo puede decir él esto? ¿Cómo puede decir que perdona los pecados? Jesús les dijo, seguidme, y veréis lo que voy a hacer con ellos. ¿Por qué os irritáis de que yo cumpla la voluntad de mi Padre? Vosotros no queréis recibir la salud, entonces no impidáis que la reciban los arrepentidos. Vosotros os irritáis porque sano en día de sábado. ¿Acaso descansa la mano del Omnipotente en hacer bien en día de sábado y en castigar el mal? Y en día de sábado no alimenta Dios, no sana, no bendice. ¿No deja Dios que os enferméis en día de sábado o que muráis en ese día? No os irritéis de que el Hijo haga en sábado la voluntad de su Padre. Cuando estuvo cerca de los enfermos, dijo a los fariseos, quedad ahí, porque ellos son para vosotros impuros, para mí no lo son, puesto que sus pecados les son perdonados. Y ahora contestad, es más fácil decir a un pecador arrepentido, tus pecados te son perdonados, que decir a un enfermo, levántate, toma tu camilla y vete. No sabían qué responder, y Jesús, acercándose a los enfermos, puso sus manos sobre ellos, a uno después de otro, dijo una breve oración sobre cada uno, los levantó de las manos, y les mandó agradecer a Dios, no pecar más y que llevasen sus camillas. Los 4 se levantaron de sus camillas, y los 8 que los habían traído, que habían estado medio enfermos, se vieron completamente sanos y ayudaron a los demás a salir de sus envoltorios. Estos 4 solo se sintieron algo cansados, y no acostumbrados. No obstante, juntaron las maderas de sus camillas, las tomaron sobre sus hombros, y los 12 pasaron llenos de contento entre la multitud, cantando, alabado sea el Señor Dios de Israel. Él ha obrado grandezas en nosotros. Él se ha compadecido de su pueblo y nos ha sanado por medio de su profeta. Con estas palabras se apartaron de la multitud, que se quedó llena de admiración. Los fariseos, enojados y avergonzados, se fueron sin saludar. Todo les disgustaba, lo que Jesús hacía y cómo lo hacía, que él no compartiera las ideas de ellos, que ellos, que se creían los sabios, los justos, los elegidos, no lo fueran, y que Jesús estimara a gentes de las cuales ellos huían y a las que despreciaban. Tenían siempre 1000 reparos que hacerle, que no observaba los ayunos como se debe, que iba con los pecadores, paganos, publicanos, samaritanos y toda la gentuza, que era de baja estirpe y condición, que dejaba a sus discípulos en demasiada libertad y no los tenía a raya. En una palabra, nada les agradaba, y sin embargo, nada podían reprocharle, no podían negar su sabiduría y su poder extraordinario, y a pesar de eso, se envolvían cada vez más en críticas e irritantes murmuraciones. Cuando se considera así la vida real de Jesucristo, uno ve que el pueblo y los sacerdotes de entonces eran como serían hoy en día. Si Jesús viniera ahora, le pasaría mucho peor aún con muchos escribas, sabios y doctores y con la policía. La enfermedad de aquellos 4 era un flujo impuro. Parecían resecos como si los hubiera herido un ataque de apoplejía. Los otros 8 estaban en parte baldados. Las camillas eran 2 tablas con patas y maderas transversales y una lona tendida en el medio. Se podía enrollar todo para ser llevado sobre los hombros como un par de leños. Era algo conmovedor ver a estos hombres cantando alabanzas al Señor mientras atravesaban la multitud admirada. Capítulo 42. Jesús sana a la suegra de Pedro. Humildad del apóstol. Jesús salió sin tardanza con los discípulos, y se dirigió a lo largo de la montaña hacia la casa de Pedro, junto a Betsaide. Lo habían llamado con urgencia pues parecía que la suegra de Pedro estaba a punto de morir. Su enfermedad había aumentado y tenía fiebre muy alta. Jesús entró en su cámara. Estaba allí creo que la hijastra de Pedro. Jesús se acercó a la cama y se inclinó, medio de pie y medio sentado. Habló algunas palabras con ella y puso su mano sobre la cabeza y el pecho, y ella quedó sosegada completamente. Luego de pie,
delante de ella, la levantó de la mano hasta sentarla, y dijo, «Dadle de beber», y la hijastra de Pedro le dio de beber en una taza en forma de nave. Jesús bendijo la bebida, y le mandó levantarse, y ella se levantó de su camilla baja. Estaba toda envuelta y tenía además un amplio vestido de dormir. Dejó los lienzos, se levantó y dio gracias al Señor, y con ella toda la casa. Durante la comida esta mujer sirvió en la mesa con las otras mujeres y estuvo del todo sana. Después de esto fue Jesús con Pedro, Andrés, Santiago, Juan y otros discípulos más al lugar de pesca de Pedro, junto al mar, y habló allí especialmente de que pronto deberían dejar esta ocupación para seguirle a él solo. Pedro se asustó enteramente, se echó a los pies del Señor, y le pidió que mirase a su ignorancia y su flaqueza, y no pidiese que tomase parte él en cosas tan importantes, que no era digno de esos asuntos tan grandes ni era capaz de instruir a otros. Jesús le contestó que no tuviese preocupación mundana alguna. Y que aquel que daba salud a los enfermos daría también fuerza, alimento y lo necesario para cumplir su misión. Los otros estaban del todo conformes. Solo Pedro, en su humildad, no podía comprender cómo él, pobre pescador, pudiera ser otra cosa que pescador, y no maestro. No era todavía el llamamiento que está en el Evangelio. Este llamamiento no había tenido lugar aún. Con todo, desde entonces Pedro daba al Zebedeo su oficio más que antes. Después de este camino junto al mar se fue Jesús hacia Cafarnaúm, y encontró muchos enfermos en la casa de Pedro, cerca de la ciudad. Sanó a varios de ellos y enseñó en la sinagoga. Cuando a la tarde la multitud aumentó más todavía, Jesús se retiró casi sin ser notado, y se fue solo hacia un barranco natural agradable que se extendía al sur de Cafarnaúm, desde la posesión de Zorobabel hacia la de su siervo y de sus trabajadores. En esta garganta había cuevas, arbustos, fuentes de agua, y eran guardados allí muchos pájaros y animales raros. Era como una selva conservada por la mano del hombre, perteneciente a Zorobabel. Por un lado estaba abierta a todos, como parte de ese país de recreo que era el de Genesaret. Jesús pasó allí la noche en oración, sin que sus discípulos lo supieran. He visto que levantaban aquí la segunda cosecha del país. Por la mañana muy temprano dejó Jesús el lugar. No volvió a Cafarnaúm, sino que mandó a Pedro, quien con otros discípulos lo habían estado buscando, que le enviase a los discípulos Pármenas, Saturnino, Aristóbulo y Tarcisús a un determinado punto donde se juntaría con ellos, y marchó luego hacia los baños de Betulia. Recorrió las alturas donde está situada Magdalum, a un par de horas al este, a su izquierda. Al mediodía está la ciudad de Jotapata. Capítulo 43. Jesús en los baños de Betulia. Entretenimientos. Al principio creí que Jesús iba hacia Genebris, como a 3 horas al oeste de Tiberíades. Pero no fue allá, sino al norte del valle, al pozo de Betulia. Muchos nobles y ricos de Galilea y de Judea tienen aquí sus casas de campo y sus jardines, donde pasan temporadas en la hermosa estación del año. Al mediodía del mar, en la ladera norte de la altura de Betulia, hay una hilera de casitas con baños calientes. Los baños del este son más calientes, los del oeste son apenas tibios. Estos baños tienen un estanque grande común, y en derredor celdas y entradas individuales, donde se puede yacer en gamellas altas y bajas, y se puede pasar al estanque común. Hay muchas posadas y casas que se pueden alquilar por la temporada con sus jardines y todo lo necesario. Las entradas son para el bienestar de Betulia y los de la ciudad administran el negocio y arriendo de casas. El lago es aquí muy claro y se ven los fondos de piedras blancas muy hermosas. Las aguas del estanque vienen del oeste y luego salen hacia el valle de Magdalum. El estanque está lleno de pequeños esquibes que a distancia parecen ánades que nadan. En la parte norte están las viviendas de las mujeres mirando al mediodía. Los senderos y los recreos se unen en el río que allí afluye al lugar de juego de los hombres. El valle está inclinado por ambos lados suavemente hacia el mar. Desde las habitaciones y los baños se extienden en torno sendas de comunicaciones. Avenidas y caminos sombreados por árboles. El suelo está cubierto de hierba alta, verde, con jardines de frutas, picaderos y lisas. El panorama es espléndido, lleno de colinas, rebosantes de verdor, con mucha fruta, especialmente uvas. Se hace ahora la segunda cosecha del año.
Jesús permaneció cerca de la parte del lago donde había un albergue de viajeros. Se reunió la gente junto a él y Jesús enseñó delante del albergue con mucha mansedumbre. Había muchas mujeres oyendo la predicación. A la mañana siguiente he visto acercarse muchas pequeñas embarcaciones del mediodía del lago donde estaban los baños. Un grupo de los principales hombres venían a invitar a Jesús a pasar al otro lado a enseñar. Jesús accedió y se hospedó en un albergue donde se le dio alimento. Enseñó por la mañana al fresco y por la tarde en una colinita, delante del albergue, bajo la sombra de los árboles. La mayor parte de los oyentes estaba de pie en tomo de él, y de otro lado las mujeres con velos. Reinaba aquí un orden agradable. La mayor parte era gente bien inclinada, que se mostraba alegremente educada y buena. Como no había aquí partidos, nadie se guardaba del otro para manifestar a Jesús su reverencia y su respeto, y todos lo trataron con suma consideración. Cuando lo hubieron escuchado se manifestaron muy contentos y satisfechos. Enseñó con ocasión de la purificación por medio de las aguas, de la amistad que reinaba aquí entre la sociedad, de la igualdad y del sentimiento de confianza que se notaba entre ellos. Pasó a hablar del misterio de las aguas, de la purificación de los pecados, del agua del bautismo, de Juan, de la hermandad de los bautizados y de los convertidos. Usó varias comparaciones del hermoso tiempo del año, del paisaje, de las montañas, de los árboles, de los frutos y del ganado que pasía por los campos, en fin, de todo lo que estaba a la vista. He visto que los oyentes se iban cambiando ordenadamente, turnándose, y Jesús repetía sus comparaciones y enseñanzas a los nuevos grupos. He visto enfermos de gota que se arrastraban en torno. La mayor parte de esta gente eran empleados y oficiales que se recreaban. Los conocí en sus vestidos cuando abandonaban el lugar y se marchaban a su oficio o empleo. Cuando estaban aquí todos vestían igual, los hombres de fina lana amarilla, como en sacos de 4 partes distintas que llegaban hasta la rodilla, los pies calzados con sandalias y otros sin ellas. La parte superior del cuerpo la tenían cubierta por una especie de escapulario abierto a los lados con una ancha faja en la cintura. En los hombros llevaban una tela hasta el codo y la cabeza la tenían descubierta. Estos hombres se entretenían en diversos juegos, peleaban con espadas de palos y corazas de hojas tejidas, se acometían en filas unos contra otros tratando de desalojarse de sus filas. Corrían carreras hasta un punto fijo o saltaban sobre cuerdas tendidas o con sortijas de las cuales colgaban toda clase de objetos brillantes. Corrían a través de arcos donde colgaban objetos que no debían tocar, pues sonaban al contacto y caían al suelo, y así perdían el juego según el número de objetos caídos. Jugaban por frutas. Unos tocaban flautas, y otros tenían unos tubos largos a través de los cuales miraban a distancia o el paisaje del mar, y con los mismos, soplando adentro, arrojaban flechas contra los peces. He visto que estos tubos los arrollaban como anillos para tenerlos colgados al brazo. He visto que ponían bolitas de vidrio de color sobre la punta de estos tubos y luego, moviéndolos contra el sol, se espejaba en ellos el paisaje, pero al revés, y parecía que el mar estaba sobre sus cabezas y desaparecía. Con esto y otros entretenimientos se alegraban y divertían. Había frutas muy hermosas, especialmente uvas, y he visto que algunos, con toda reverencia y agrado, traían a Jesús y le ofrecían las mejores frutas. Las viviendas de las mujeres están del otro lado del lago, aunque los baños están de este lado, pero más hacia el oeste, de modo que de la parte de los hombres no se ve allá. En la orilla del estanque he visto niños vestidos de lana blanca que guiaban y hacían nadar de un lado a otro con sus ramitas de sauce variopintas a bandadas de aves acuáticas. El agua del lago y del mar es bombeada hasta arriba, a los baños de los albergues, y allí apresada en regueras y levantada de nuevo. He visto a las mujeres entretenidas en diversos juegos sobre la pradera. Estaban vestidas con toda modestia, con largas vestimentas de lana blanca, de muchos pliegues y 2 fajas que las sujetaban. Las mangas anchas podían ser levantadas o bajadas, y en torno de las manos tenían gorgueras con muchos pliegues. Llevaban una especie de gorra con plumas de seda o plumas naturales, que en círculos cada vez más estrechos cubrían toda la cabeza. Detrás estaba recogida y colgaba hacia abajo terminando con una borla. No llevaban velo, pero sí delante de la cara como 2 partes de un abanico transparente, que les cubría hasta la nariz, y que tenía 2 aberturas para los ojos.
Podían bajarlo o retirarlo según lo deseaban, para protegerse contra el sol. En presencia de los hombres llevaban este antifaz siempre bajo. He visto que estas mujeres practicaban un juego alegre. Cada una de ellas llevaba sujeta en su faja en torno del cuerpo un lazo y con una mano sujetaban el lazo de la vecina, teniendo la otra mano libre. En la pradera había oculto un dije o una alhaja y el círculo iba dando vueltas en torno hasta que viendo una de las mujeres la alhaja, se inclinaba para tomarla. Las demás daban vuelta prontamente al círculo y mientras otra se inclinaba para alcanzar la alhaja, debían sostenerse para no caer una sobre otra. A veces caían a pesar del esfuerzo por sostenerse, y entonces era la risa y la diversión de todas. Capítulo 44. Jesús en Betulia. Betulia está situada a 1 hora y media al sur del mar, en una altura bastante solitaria y agreste. Tiene arriba una gran torre y muchos muros derruidos. Debe haber sido más grande y más fuerte en otra época. Ahora crecen árboles y plantas sobre estos muros, y se podría ir con carros encima de ellos. Desde el lugar de los baños he visto gente que paseaban sobre estas ruinas, sobre la montaña. Aquí es donde estuvo Judith. El ejército de Halifernis se extendía desde el mar, a través de la garganta de Jotapata, hasta Dotán, algunas horas al mediodía de Betulia. Aquí había gentes de la ciudad de Jotapata, pero no oyeron la predicación de Jesús, sino que volvieron a Jotapata y contaron allí que Jesús estaba en el lugar de los baños. Jotapata está situada a 1 hora y media de aquí al este, caminando al mediodía, edificada en una entrada de la montaña como en una cueva. Delante tiene una montaña desde la cual se puede ir a la ciudad a través de agrestes y profundas excavaciones. Está edificada en una quebrada, mientras la montaña está arriba. Al norte de esta montaña, como a 2 horas de distancia, está Magdalum, al borde de un precipicio, y sus alrededores de avenidas, jardines y toda clase de torres se extienden hasta la mitad del precipicio. Entre la montaña y Magdalum existen los restos de unos canales de agua que ahora están cubiertos de hierbas, y a través de sus arcadas se puede contemplar el panorama de los alrededores. Al sur de Jotapata se ve una montaña agreste y a derecha e izquierda hay barrancos. Era un espléndido escondrijo. Vivían aquí muchos herodianos, quienes en un muro de la fortaleza tenían sus reuniones secretas. Esta secta se componía de gente muy avisada, prudente, ilustrada y se regía con superior secreto. Tenían señales misteriosas por las cuales se conocían y los jefes podían saber si algún miembro traicionaba en algo a la sociedad. No recuerdo ahora en qué forma lo llegaban a saber. Eran enemigos secretos de los romanos, y se comprometían a trabajar por la causa de Herodes. Aunque eran secretamente secuaces de los saduceos, pasaban por fariseos y pensaban utilizar ambos partidos para sus fines. Sabían bien que era el tiempo del rey de los judíos y pensaban sacar provecho de esa general creencia. En lo exterior eran en general mansos y amables, pero en lo interior maquinaban traiciones. En cuanto a religión, no tenían ninguna, pero bajo pretexto de religión trabajaban por un reino temporal libre de los romanos. Herodes los favorecía de todas maneras. Cuando los de la sinagoga de Jotapata conocieron la cercanía de Jesús, mandaron algunos herodianos a los baños de Betulia, para espiarlo e invitarlo a ir a Jotapata. Jesús no les dio una respuesta clara. Habían llegado también unos 7 discípulos de Jesús, que antes anduvieron con él algunas semanas. Eran discípulos antiguos de Juan, algunos parientes de Hebrón, y uno de los sobrinos de la pequeña Séforis. Lo habían buscado en Galilea y lo encontraron aquí en Betulia. He visto a Jesús durante el día tratar con familiaridad a algunos, deben ser algunos de sus secuaces. Cuando los herodianos volvieron a su ciudad, se preparó al pueblo para el caso que Jesús fuese a predicar. Se le dijo al pueblo que era posible que el profeta de Nazaret viniera para el próximo sábado desde Betulia a Jotapata, que había hecho un gran espectáculo el sábado pasado en Cafarnaúm y el sábado anterior en Nazaret. Se les avisaba para que no se dejasen seducir ni aclamarlo, no dejarlo hablar mucho tiempo, y que no bien dijera algo incomprensible o extraño, se le interrumpiera con voces y susurros. Así se preparaba al pueblo para la llegada de Jesús. Jesús, entretanto, tuvo una sencilla conversación en los baños de Betulia. Había muchos hombres en tomo de él, y él iba en medio de ellos. Detrás y a cierta distancia había enfermos de gota que necesitaban los baños termales del lugar,
y que no se habían atrevido a acercarse a Jesús. Este repitió lo que había dicho ayer y anteayer, y los exhortó a la limpieza de los pecados. Todos lo amaban aquí y algunos dijeron: Señor, en verdad, el que te escucha no puede contradecirte. Jesús preguntó: ¿Vosotros habéis oído hablar mucho de mí o me habéis oído? ¿Qué pensáis que soy yo? Respondieron algunos: Señor, tú eres un profeta. Otros: tú eres más que un profeta. Ningún profeta ha enseñado como tú, ninguno ha obrado lo que tú obras. Otros callaban. Y Jesús, que veía lo que pensaban los que callaban, dijo, mirándolos: estos tienen razón. Uno de ellos dijo: Señor, tú lo puedes todo. Es todo verdad. Algunos dicen que has resucitado a los muertos, a la hija de Jairo. Se refería al Jairo de una ciudad no lejos de Gibea, donde había sido catequizado aquel pueblo tan perdido. Jesús respondió: sí. Y aquel habló todavía preguntándole por qué vivía aquel hombre en lugar tan perdido. Habló Jesús entonces de la fuente en el desierto, y que es natural y bueno que los flacos tengan un guía. Como los hombres lo trataban con tanta familiaridad, Jesús preguntó: ¿qué sabéis vosotros de mí? ¿Qué os dicen de malo sobre mi persona? Dijeron algunos: dicen que tú no dejas de obrar en día sábado y sanas a los enfermos. Entonces señaló Jesús un estanque lleno de juncos, donde había unos niños de pastores que cuidaban corderitos y animalitos pequeños, y dijo: mirad a los pequeños pastores y a esos tiernos animalitos. Si uno de esos corderitos cae en el pantano, ¿no quedan los otros allí balando y dando voces tristes? Y si esos niños no pudieran ayudar a ese corderito y pasara en día de sábado, el hijo del dueño de esos corderitos, mandado expresamente para ayudar a esos corderos y apacentados, ¿no se compadecerá de esos corderos y los sacará del pantano? Entonces levantaron todos las manos en alto, como los niños en el catecismo, y dijeron: sí, sí, lo hará. ¿Y si en lugar de ser corderitos, fuesen hijitos del Padre Celestial los caídos? ¿Si fuesen vuestros hermanos? ¿Si fueseis vosotros mismos? ¿No debería el Hijo del Padre Celestial ayudar a esos hermanos? Todos clamaron de nuevo: sí, sí. Luego, señalando a los hombres enfermos que estaban a distancia, dijo Jesús: ¿veis a esos hombres enfermos? ¿No deberé ayudarlos si me lo piden en día de sábado? ¿No deben obtener perdón de los pecados, si lo piden en día de sábado? ¿No podrán el sábado arrepentirse y clamar al cielo? Levantaron todos las manos y dijeron: sí, sí. Entonces Jesús llamó a aquellos enfermos, que se acercaron pesadamente a él. Les dijo algunas palabras de fe, oró con ellos y les mandó: extendid vuestras manos. Extendieron entonces las manos contraídas hacia él. Jesús pasó las manos sobre sus brazos, sopló sobre sus manos solo un momento, y ellos se sintieron sanos y pudieron mover sus brazos y manos. Jesús les dijo que fueran a bañarse, y les mandó abstenerse de ciertas bebidas. Ellos se echaron de rodillas, dieron gracias y toda la reunión se deshizo en alabanzas y acción de gracias.